Venga, sí, sí, dale caña. Muy buenas, Carlos. Espero que estés genial y también la gente que esté viendo esto. Vamos a tener una entrevista con él, con Carlos, que acabo de nombrar, para ver su proceso, qué es lo que ha pasado en todo este tiempo que llevamos juntos, que llevamos trabajando juntos desde abril de 2025, estamos en noviembre de 2025 ahora mismo. También te has comprometido a lo que sería el año trabajando juntos, o sea que enhorabuena absoluta por ello. Y nada, simplemente, pues, preséntate. Hola, pues soy Carlos. Paco, ya llevamos desde eso, desde abril trabajando juntos. Y nada, soy administrativo, tengo 36 años, para 37. Y la verdad que, bueno, pues estoy muy contento del paso que di hace unos meses y del que he dado ahora para continuar. Bien. Pues, Carlos, quería preguntarte, en primer lugar, ¿en qué punto te sentías antes de comenzar a trabajar juntos? Físicamente, a nivel de Bueno, relaciones. sí. Bueno, es verdad que llevaba un tiempo en el que me encontraba mejor porque ya llevaba entrenando un tiempo, lo que pasa es que entrenaba solo, sin organización, sin alguien que estuviera ahí detrás, y es verdad que no me sentía mal del todo, como hacía tiempo, pero fue un cambio radical. Pues la verdad es que empezar a trabajar de una forma estructurada, organizada y con alguien ahí que te da consejos y que te ve, pues la verdad es que a lo mejor hasta que no das el paso no te das cuenta de ese cambio. Me sentía bien, no me estaba mal, pero en el momento que ves cómo puede llegar a entrenar, pues dice, o sea, pues no estaba tan bien, no estaba tan bien. En cuanto a físico, emocionalmente soy una persona que al final, bueno, intento estar estable como esté, ¿no? Pero también, evidentemente, si físicamente estás mejor, mentalmente lo vas a estar también. Sin duda. Porque, Carlos, también cuando comenzamos a trabajar juntos, a ti lo que te ocurría era que no estabas gordo, obviamente, pero sí que querías tener un poquito más de masa muscular, tenías grasa en el abdomen. ¿Cómo describirías el físico que tenías en ese momento, antes de tomar la decisión? Bueno, pues eso era un físico, ¿cómo decirte? Quiero y no puedo, algo así. Porque es Vale. verdad que como tú dices, eh, no estaba gordo porque es verdad que ya había perdido bastantes kilos porque como te he dicho, estaba entrenando solo y quieras que no al final de no hacer nada, a hacer, al final pierdes. Pero no es lo mismo perder que a la vez ganar músculo o que eso, como he dicho antes, que alguien te ayude a que el proceso sea adaptado a ti. Entonces, un poquito. Entonces, claro, mi físico pues era un poquito de, ¿cómo se dice? La palabra esta que hay, el gordisano, ¿no? Algo así que hay, ¿no? Sí, Era se dice algo así, no gordiflaco. estaba, Se suele decir algo, bueno, gordiflaco, sí, a lo que dice la gente. algo así. Gordo y flaco, claro, algo así. Pues así, algo así, algo así. No estaba gordo, pero evidentemente pues no tenía una masa muscular. Prácticamente pues tenía la justa, tenía pues bueno, nada prácticamente de definición. Bueno, no estaba mal, bueno, pero claro, evidentemente quería estar mejor. Ok, bien. Y Carlos, ¿qué fue lo que te empujó, lo que te hizo tomar la decisión de comenzar a trabajar juntos? Porque algo tuvo que haber, ¿no? Como un clic, un momento en el que dijera, necesito ayuda. Mira, hubo dos factores en mi caso, porque yo había dejado de fumar un tiempo atrás y cuando yo dejé de fumar fue muy, muy complicado. Y yo no estaba, digamos, entre comillas, preparado para tener dos cosas en las que enfocarme al 100%. Es decir, me explico, enfocarme 100% en dejar de fumar y luego 100% en cambiar el físico, digamos. Primero me enfoqué 100% en dejar de fumar. Para mí era más importante. Cuando yo ya tenía controlado ese tema, fue cuando me quise enfocar 100% en el otro objetivo, en mejorar físicamente. Entonces, ahí fue una de las claves. Y luego otra fue, pues como te he dicho, estar entrenando en torno a 8 o 10 meses, no me acuerdo si el año o algo menos, no me acuerdo, más o menos, pues y ver que progresas, pero no como deberías quizás, ¿no? Pues dices, contra, le estoy echando ahora, estoy entrenando, no falto, y dice, y no le ves un pico, eso tiene que ser por algo, eso tiene que, algo falla. Y eso fue prácticamente lo que me hizo
lo que me hizo dar el paso definitivo, esos dos factores sobre todo. Vale, bien. Luego también por otro lado recuerdo que tuvimos una primera videollamada y que me comentabas todo el tema de lo de la rodilla, ¿no? Que al final, pues, yo también he pasado por algo similar, Correcto, una lesión también. de rodilla ahí que se Ujú. arrastra, entre comillas, crónica y unas molestias, no sabes cómo gestionarlo. Y recuerdo que me comentabas que te daba miedo dar el paso, pero no porque no fueras capaz de conseguirlo, sino porque si tu rodilla no se iba a adaptar, quizás te podía hacer más daño, no iba a poder llevarlo. Luego, más tarde, tuvimos otra Correcto. videollamada y ahí fue ya cuando me dijiste, mira, Paco, sí, tenemos que comenzar ya. Ahí Eso es, fue un eso es verdad, proceso, sí. entiendo que ocurrió, ¿no? Que bueno, si hay algo más allá y quieres explicarlo aquí, pues la verdad que estaría genial. Sí, sí, es verdad, es verdad. Eso es un factor bastante importante. Yo tengo varias operaciones de rodilla y es verdad que me daba miedo, entre comillas, miedo, sí, miedo, afrontar ciertos ejercicios, ciertas cosas por el hecho de volver a lesionarme, de volver a tener que pasar por, bueno, por alguna operación o por simplemente parar. Y es verdad que tuvimos, creo recordar que en agosto o por ahí, septiembre, una videollamada en la que no di el paso, bueno, lo dejé porque, bueno, es lo que te digo, acababa de empezar a entrenar por mí mismo y, bueno, dije, bueno, voy a ver si puedo, tal, no sé qué. Pero luego fue ya cuando en febrero, creo que fue febrero o marzo, cuando tuvimos la segunda, fue cuando, porque ya estaba decidido porque vi que la rodilla medio me estaba respondiendo y que si yo te lo decía, evidentemente, si vamos a llevar una organización en cuanto a X, eh, pues la rodilla tú la ibas a tener en cuenta y más cuando tú me dices que habías pasado por algo parecido y he visto muchas veces que lo has contado en Reels y en historias y tal. Entonces, no me preocupaba el hecho de que yo sabía de que si en algún momento sentía, oye, que este ejercicio me da tal o me da cual, como ha pasado en alguna ocasión incluso con la cintura que tuvimos hace un par de meses, se cambia, se mira, se ve y sin problema. Entonces, pues sí, sí, es verdad que, que me diste esa confianza de que no iba a pasar nada. Bien, pues muchas gracias aquí también por abrirte, Carlos, porque esta parte creo que era importante ya también para entender qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Porque al final es lo que te digo. Sí que lo hemos visto a posteriori, que ya has tomado total decisión, pero claro, no sabía algunos puntos de lo que has explicado ahora. Así que muchísimas gracias. Luego, por otro lado, quería preguntarte del método que estamos siguiendo, de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que tú has dicho? Bueno, puede ser para, a ver, entiendo que para mal. No creo que haya mucho porque si no, no toma la decisión de continuar un año más. Pero para Claro. bien, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? A ver, realmente sorprendido un poco todo en general, porque claro, al final yo nunca he trabajado con nadie así. Es más, yo es que nunca había ido al gimnasio, porque yo he hecho mucho deporte en mi vida, es verdad, jugaba a balonmano, un deporte de equipo, además bastante alto nivel, pero nunca fui al gimnasio. En esa época yo priorizaba entrenamiento en equipo, entrenamiento técnico-táctico, y luego, pues evidentemente ya vida personal y estudio. Entonces el gimnasio siempre no le di nunca la importancia que tenía. Entonces, sorprenderme, pues todo, el nivel de organización, el llevar el control de todo, de series, de repeticiones, muchos términos que no conocía, como el RIR, el response, varias cosas, ¿no? Pues sí, te sorprende y al final ves que puedes llegar y te vas intentando y te vas creando tú tus mini objetivos y tus conocimientos, te vas incluso por otro lado, ¿no? Pues buscar información, tal, sí. Bueno, pues un poco todo, sí, la verdad. La verdad es que un poco todo, sí. Bien. Porque recuerdo también que cuando comenzamos al principio de todo, que te planteé ya la planificación y todo estaba todo listo para comenzar, justamente esa semana salías de viaje, creo recordar, como me acuerdo bien. Y claro, Correcto. el ver el Excel, los vídeos, ver que te ibas de viaje, recuerdo que te agobiaste un poco, ¿no? Porque dijiste, ostras, esto quizás es más complicado de lo que pensaba. Pero luego creo que viste que no era tan difícil, era simplemente ver todo, tomárselo con calma y como un aprendizaje más como que un tienes que saber todo ya cuando entras, ¿no? Sí, sí, justo nosotros empezamos lunes, digamos, la planificación tú me la mandaste el fin de semana de antes.
Y esa misma semana me iba a una casa rural con amigos. Y claro, es verdad que cuando me mandaste la planificación me agobió un poco en el sentido de esa misma sorpresa que te acabo de decir. Fue todo como, wow, ¿esto qué es? Y ejercicios que yo no hacía nunca. Es decir, pasar de hacer una rutina que yo tenía a hacer una completamente distinta, ejercicios que jamás había hecho. Luego también influía un poco el hecho de que yo, como tengo la vida tan, suena un poco así, todos tenemos la vida organizada, tan así, pero al final, cuando tú la tienes y ves que a lo mejor tú estás entrenando una hora, hora y cuarto y con eso te va suficiente porque luego tienes que hacer X y tal, y ves que te van a poner una planificación nueva en la que tú en una hora y cuarto no la vas a hacer porque son ejercicios nuevos y es normal, tienes que coger la técnica, tienes que grabarte, tienes que... Y ya me hago bien porque dices tú, entonces yo mañana que hora voy a acabar. Ese fue lo que, todo eso, ¿no? Pero yo fue levantarme el mismo lunes y todavía no habíamos hablado tú y yo y ya había decidido que sí, yo ya había decidido que iba a intentarlo, ya te lo dije, ya tú lo... Me contestaste tú antes, creo, de algo así, pero yo ya había decidido que sí, que para adelante, que bueno, lo de la casa rural creo que fue una excusa simplemente porque la tenía ahí. Si no la llego a tener, a lo mejor me busco otra. Fue eso, fue el shock. Claro, sí, fue el shock, un poco fue el shock de verlo todo y decir, ostras, yo como si yo estaba ahí yendo allí a hacer 3 por 12 de cada ejercicio y poco más, ¿no? Entonces, fue eso, pero nada, pues además me acuerdo que cuando acabé el entreno te escribí y te dije, wow, top, muy bien. Cuando acabé el entreno, no sé si he dicho ejercicio de entreno. Bien, pues me alegro mucho, que al final eso pasa muchas veces, ¿no? Que vemos algo que no conocemos, algo que nos asusta y es como, ¡buah! Buscamos sabotearnos Vértigo. de cualquier forma posible para no hacerlo porque nos da ese miedo, ¿no? Pero que al final ese miedo no es malo. Tú mismo lo demostraste en ese momento y te lo No, demostraste, ¿no? Obviamente empezaste la rutina con el miedo de, a ver cuándo voy a terminar, a ver si esto va a salir bien, si no va a salir bien, pero ya has visto que confiando y accionando en la dirección correcta, se llega. Se llega al físico que tenemos luego, ahora mismo también, ¿no? Que es brutal. otra, otra cosa que te quería apuntar en ese sentido fue que yo entrenaba 3 días, yo 4 no iba nunca. Vale. Claro, cuando yo veo una planificación de 4, te agobia y dices tú, coño, y ahora tengo que meterle un día más, ¿y cuándo voy? ¿Y cuándo voy? Si Vale. yo iba a 3, que no sé qué, eso fue, pero al final, cuando coges esas ganas, cuando ves que funciona, es que, es que no te cuesta. Hay veces que quiero ir hasta un quinto y tú sabes, muchas veces me he buscado el día de descanso, que si correr, que si la serie de velocidad que ya ves que te comenté, tal. Al final buscas porque estás activo y porque quieres seguir. O sea, bueno, sí. Bien. Pues me alegra que entonces hasta ahora el método te esté gustando. Obviamente, sabes que como todo va evolucionando, iremos viendo más cosas, pero bueno, me quedo con esa parte, con que ahora mismo estás contento. Y luego ya también trasladarlo al momento actual, ¿no? Porque hasta ahora hemos comentado por dónde empezamos, cómo ha ido todo, pero no la parte física, ¿no? Y es cómo te encuentras ahora mismo físicamente, cómo te vas viendo. Ahora mismo me encuentro muy bien. Me encuentro muy bien. Yo me miro al espejo y me veo muy bien, muy bien. Y me veo que puedo seguir. O sea, me Claro. veo con ganas y con recorrido. Con recorrido. Creo que sí, me veo muy bien, pero creo que puedo mejorar y quiero mejorar. Sí. Porque cuando empezamos a trabajar juntos, como hemos comenzado, como hemos comentado antes, lo que pasaba era que no había mucha masa muscular, el abdomen se veía levemente, pero había algo de retención, estaba tapado. Entonces, primero lo que hicimos fue una definición para quitar toda la grasa posible y ahora estamos haciendo una etapa de ganancia de masa muscular limpia, con tranquilidad, metiendo músculo magro, pero tampoco buscando ponernos masivos, ¿no? Porque al final, a día de hoy, no es el objetivo. Entonces, ahora mismo creo, por la última revisión también, que se siguen viendo los abdominales y sin embargo pesamos varios kilos por encima de cuando terminamos la definición, ¿verdad? Sí, 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 es cierto. Es verdad que me está costando subir de peso. Eso sí es verdad, lo hemos hablado ya en varias ocasiones. No sé si es por la comida o, pero es verdad que está costando. Pero sí, 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 es verdad que peso algo más de que cuando acabamos. Y ahí va poco a poco y se va viendo. Es verdad que está ese cinturón que no acaba de irse, que cuesta que se vaya mucho, pero bueno, bien, bien, bien. No, bien. Esto es como hablamos, Carlos. Al final, cuando terminamos una definición, siempre el metabolismo tiende a seguir.
a seguir, crea una inercia y aunque metas comida, que cueste subir peso cuando termina la definición es buena señal, porque no está viendo un efecto de rebote. Y luego, por otro lado, lo del cinturón, a lo que hablamos. Cuando viene de no haber hecho una definición no tan brusca, sino tan total como la que hemos hecho hasta ahora, porque es verdad que hemos bajado muchísima grasa, pero justo quedó esa partecita. Y ahora lo que estamos haciendo es subir es por un motivo, y es que vamos a generar más masa muscular para cuando hagamos la próxima definición, quitar Sí, ese sí, sí, cinturón que queda y que sea también más fácil, que no tengamos que comer pocas calorías, sino todo lo contrario, que con 2000 y pico calorías estamos perdiendo grasa, incluso consiguiendo ese objetivo que aún queda pendiente. Ya también lo que más sentido correcto. tiene es hacerlo de cara al verano, ¿no? No ahora en pleno diciembre que a quién le va a enseñar los abdominales. Totalmente, totalmente. Perfecto. Pues, Carlos, ya también quería preguntarte, ¿qué le diría a alguien que está dudando si comenzar su cambio físico con mi ayuda? Pues si lo que le echa para atrás es el miedo, que se libere, que no lo tenga, porque en muy poco tiempo se va a dar cuenta de que merece la pena. Y igualmente, si hay cualquier otro factor, sea el cual sea, lo mismo que al final va a merecer la pena, va a merecer la pena porque es lo que he dicho al principio, cuando tú te ves bien, no quiere decir que estés bien, hay muchas formas de verse bien, o sea, no todo el mundo se ve bien de la misma manera, o sea, no hay que estar con el six-pack hipermarcado para verse bien. Evidentemente, yo no lo tengo y me veo genial. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a verte bien, la mente funciona mejor y te abre de una manera la mente y estás más feliz más cerca de la felicidad, ¿no? En cierto modo, y yo a cualquier persona que lo esté pensando, la animo, vamos, al 200% porque merece la pena. Es que lo único que sé decirle es que merece la pena. Es que no, es que se resume en eso, es que no hay otra. Bien, eso es bueno, porque si del otro lado así es porque lo has vivido. Así que me Claro, alegro mucho. Pues Carlos, hasta aquí la entrevista. Darte las gracias de corazón por tu tiempo y por abrirte como te has abierto aquí, como también has dedicado estas palabras al final, que también pues, me reconfortan, me hace ver que estoy haciendo bien mi trabajo y que estoy ayudando bien a las personas. Así que nada, lo dicho. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a quien esté viendo esto y nada, nos vemos en próximos vídeos para quien esté viendo esto. Nosotros pues seguimos aquí charlando lo que quede, lo que sea necesario. Hasta luego. nada, a ti.